Te doy la bienvenida a la sesión del día de hoy. Es una de las más potentes. La verdad es que hemos llegado a este momento en el cual vamos integrando cada uno de los elementos que hemos ido revisando a lo largo de la mentoría. Así que voy a comenzar a compartirte información relacionada con lo que hemos venido trabajando y adicional te voy a enseñar a utilizar una herramienta que seguramente te va a generar gran curiosidad y va a ser de gran apoyo para todo aquello que vamos realizando. Así que sin más, te voy a compartir esta presentación en la cual vamos a ver cómo ir definiendo las metas financieras. Es un viaje de transformación en el cual hemos ido de manera paulatina, poco a poco, avanzando. Entonces, entendiendo nuestras creencias del dinero, este ejercicio que has realizado durante este tiempo en realidad es la base y es fundamental comenzar por ahí, porque ciertamente actuamos de acuerdo a lo que tenemos cargado en nuestro software, en nuestro programa, que viene dado de las ideas, de la información que recibimos en la infancia. Y esas ideas, pues las tenemos instaladas en nuestro inconsciente y te llevan a generar emociones y las emociones están vinculadas con las acciones y eso nos aleja o nos acerca del dinero, de cómo interpretamos cada uno de los momentos en donde el dinero está involucrado. Entonces, imagínate un árbol. En realidad, cuando tú ves un árbol, lo que ves son los frutos, que vienen siendo el resultado de las acciones que tú vas tomando enfocadas a tu abundancia, a tu riqueza. Y nosotros le estamos yendo hacia el interior. ¿Qué hay en el árbol? Pues hay ramas, está el tronco y están las raíces. Las creencias son las raíces que generan este tronco fuerte, que generan estas ramas y que generan estos frutos. Si nosotros queremos cambiar el fruto, tenemos que cambiar las creencias y por eso es la relevancia de este ejercicio que estás realizando de manera increíble, muy comprometida y te quiero felicitar por todo lo que has avanzado. Entonces, una de las creencias que trabajamos y que tú transmutaste es, ¿crees que el dinero es difícil conseguir? ¿Sientes miedo o culpa cuando ganas dinero? Y esas creencias son las que nos han frenado. Entonces, primero que nada, lo que hicimos fue reconocer esas creencias que están en el subconsciente. Identificamos estos pensamientos que nos detona esa creencia y, por supuesto, las acciones y los resultados que hoy vemos en nuestra realidad. Lo que hicimos fue cuestionarlas y al cuestionarlas se transmutaron o se repolarizaron o se cambiaron, en donde tú veías en algún momento algo malo del dinero y lo has convertido a algo bueno y algo positivo. Y eso, al momento de estarlo repitiendo, la palabra tiene muchísimo poder, porque puedes estarlas leyendo, puedes saber que las tienes en tu libreta, pero seguramente estarás de acuerdo conmigo que cuando tú las vas repitiendo y las vas compartiendo, en realidad el poder de identificar que las puedes cambiar, que ya estás integrando esta nueva información, cuando tú te enfrentas a una situación similar, te vas a dar cuenta que tu sentimiento ya cambió, que tu emoción es distinta y que tu interpretación de la realidad ahora es ligada hacia esa nueva identidad que estás creando, a esa transmutación que hiciste de cada una de las creencias. Entonces, este ejercicio ha sido fundamental y ha sido clave para poder ir creando frutos diferentes porque estamos atacando la raíz. Por otro lado, es importante reconocer que en este proceso y en este camino de evolución también hay pensamientos limitantes y estos pensamientos es como, oye, no me puedo permitir, no sé cómo lo voy a lograr. Y en ocasiones, em, a veces se nos presentan situaciones que nos hacen sentir que no podemos. Pero fíjate, cuando tú tienes presente que todos los meses pasa dinero por ti y tú puedes tener el control y no el dinero control de ti. Y el control comienza cuando tú declaras unas metas, declaras objetivos de a dónde vas a destinar ese dinero. Entonces, el pensamiento positivo es, yo tengo control de mi dinero y destino a dónde se va a ir. Después visualizo cómo es que voy a poder lograr este resultado y con las afirmaciones voy cambiando mi realidad, voy sintiendo
que lo que estaba pasando antes, en donde todas las deudas me ganaban, donde no me alcanzaba el dinero, donde me daba miedo incluso recibir más de lo que estaba acostumbrada porque sentía que lo iba a perder, eso a través de este ejercicio lo vas a poder cambiar. Entonces, ya tienes las creencias, ya las verbalizaste, ya estás más clara de cambiar esas raíces. Ahora es momento de actuar, es momento de cacharnos si es que aún estamos repitiendo estos patrones o ya lo estamos integrando de una manera diferente. Y esto tiene que ver con saber que con el dinero es algo que es parte de tu vida, pero tú tienes el control. Y cuando tú interpretas cómo es que lo obtienes y por qué lo obtienes y el beneficio que tiene, entonces el significado empieza a cambiar. Fíjate, hay una historia que a mí me encanta y tiene que ver con la mesa de tres patas. ¿Qué es esto de las mesas de tres patas? Fíjate, una de las patas tiene que ver con ser competente. Tú eres competente en barras, eres competente en finanzas, eres competente en inmuebles, eres competente en muchas áreas. Esa es una de las patas. La otra de las patas es el poderte relacionar o tener una estrategia o saber cómo vas a aplicar eso en lo cual tú técnicamente eres competente. Pero la tercera pata es clave y tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con tu contribución. Puede que seas competente, puede que seas la persona que da el resultado porque socialmente, porque en el equipo en el que tú trabajas o con las personas que te relacionas o con tus clientes das un buen servicio. Sin embargo, la tercera pata es clave y tiene que ver con el propósito y con la pasión. Cuando tu enfoque está en el propósito y la pasión, por supuesto que todos tus talentos los pones al servicio de ese propósito, de ese talento, y entonces utilizas las herramientas técnicas que tú tienes y las conectas con la parte relacional de ejecución. Entonces tienes una mesa sólida, firme, y entonces el dinero ya no cuesta trabajo, el dinero ya no es difícil de traer, sino el dinero es consecuencia de que tú estés teniendo un impacto en la sociedad, un impacto en ese sector en el cual tú estás aportando. Bueno, regresando a la presentación, nos damos cuenta que vamos a ir desarrollando hábitos financieros saludables. Ya trabajamos en otro de los ejercicios, los hábitos de cada mes. Y recuerda que tú tienes una hojita y ahí vas poniendo cuál es el hábito que quieres tener y lo vas palomeando todos los días para saber si lo estás cumpliendo o no. En este caso, mi invitación es que dentro de estos hábitos o este listado agregues estos tres que están enfocados a las finanzas. El primero de ellos tiene que ver con el presupuesto. Y esto lo podemos comenzar desde niños, con nuestros hijos también practicándolo. Y tiene que ver con colocar nuestros gastos y asignar el dinero a las prioridades. Entonces, ahora que estamos iniciando este mes, tú puedes colocar cuánto son los gastos que no son negociables y que tú sabes que son servicios o productos que requieres, como la comida, la gasolina, la luz, el internet, algunos servicios educativos, colegiatura de los niños, todo esto que tú ya sabes que o sí tienes que pagar para funcionar a lo largo del mes. Por otro lado, también ponerte el hábito de ahorrar. Todos los días en algún momento te quedan monedas, te quedan billetes, te queda algo de recurso en tu bolsa. O incluso en las tarjetas electrónicas ya existen funciones en donde tú puedes programar un ahorro, prográmalo. Y entonces comprométete a generar un ahorro, ya sea diario, semanal, pero al final del mes oblígate, pruébate, aunque sea tener este sentimiento de abdomen de cucharita vacía, pero sí es importante que tengas un ahorro porque después ese dinero lo vamos a comenzar a invertir, a poner a trabajar para que pueda irte generando un ingreso pasivo. Y la inversión, hacer el dinero a través de una estrategia de inversión. En este momento tú puedes comenzar a invertir desde 50 pesos. Puede ser en acciones, puede ser en bonos de gobierno, puede ser en tarjetas electrónicas, ya lo iremos viendo con tiempo, pero la intención es que empieces a investigar sobre las inversiones que pueden ser propias para ti. ¿Se puede invertir en todo? Sí, pero hay que empezar paso a pasito y de manera paulatina y comenzar por aquello en lo que tú
te sientes tranquila, te sientes cómoda y que tú puedes comenzar a ir evolucionando en este tema. Entonces, sí es importante reconocer qué te gusta. Por eso te hablaba yo de la mesa de las tres patas, porque en el propósito tú puedes saber, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a las capacidades que tienes, de acuerdo a lo que te gusta, qué es aquello en lo cual tú invertirías. Y en ocasiones te das cuenta que en este propósito a lo mejor no estás viviéndolo por ahora, pero sí es importante que lo tengas a la vista porque puedes ir acercándote a él. Y ahora te quiero compartir una historia que me encantó, en donde hay una familia que viene de las finanzas. Y la historia es muy importante porque ahí es donde a veces están las respuestas. Entonces, imagínate un ejecutivo de una alta empresa que tiene un puesto estratégico en el área de finanzas. Cuando se le empieza a dar seguimiento a través de la técnica de coaching sobre su crecimiento dentro de la organización, pues el problema es que no ha tenido un crecimiento paulatino como lo han tenido otros ejecutivos. Y entonces ahí en la entrevista la pregunta es, oye, ¿por qué eres financiero? Esta persona es altamente competente, es de los mejores que da resultados y toda su vida se ha dedicado a las finanzas. Y bueno, su respuesta es, oye, pues es que las finanzas me corren por las venas, ya que mi abuelo fue financiero, mi padre fue financiero y cuando yo llegué a la universidad, mi padre me dijo que solo tenía dinero para mí vinculado a prepararme en finanzas. Entonces, por supuesto que estudió en las mejores universidades sobre finanzas y es lo que hace en este momento. Sin embargo, dentro de la historia sale que tiene un hermano y ese hermano es apasionado del fútbol. Entonces, él fue la oveja negra de la familia y por supuesto que su papá de cierta forma lo aisló y él al ver que aíslan a su hermano, pues le da miedo y lo que elige es ser obediente y dedicarse a las finanzas. Sin embargo, al hacerle la pregunta, ¿qué estarías haciendo aunque no te pagaran y que tú fueras feliz? Y salió rápidamente el tema del fútbol, ya sea jugando o siendo técnico o algo relacionado al fútbol. Esa era la pata de la mesa que faltaba, porque fíjate, técnicamente era bueno en las finanzas. Dentro de la organización trabajaba con un equipo con el cual hacía todo lo relacionado con las finanzas y la organización le iba bien y daba resultados, pero no crecía porque lo que le estaba faltando era la pasión y el propósito, claro, de aquello que quería lograr. Entonces, ¿cuál sería el paso que esta persona podría hacer? Puede dedicarse a las finanzas aplicada en los negocios del fútbol. Puede ser que trabaje para un equipo, puede ser que trabaje en alguna empresa de deportes que tenga productos relacionados con el fútbol y entonces ahí las finanzas empiezan a tener un sentido diferente conectado con su pasión. En este momento mi invitación es esa, a repasar, a identificar si en este momento aquello que tú haces lo seguirías haciendo aunque no te pagaran y que el tiempo se te pasara de una manera tan fácil que cuando veas, ya se fue el día. Hiciste lo que te gustaba, lo que te divertía y entonces, si tú con este propósito, al ponerlo en práctica, empiezas a monetizar, el dinero llega a ti de manera fácil y alegre y ya no es dolorosa, ya no es de sacrificio, ya no es de dolor. Entonces, ahí es donde podemos empezar a tener un ingreso vinculado o en el camino hacia la riqueza en el amplio espectro. Y pues esto parte de un presupuesto, parte de que ya teniendo este dinero, nosotros tenemos el control, tenemos una parte asignada hacia el ahorro y hacia la inversión. ¿Y por qué es importante agregar estos tres aspectos en tus hábitos? Porque quisiera que te vieras hacia el futuro y que pienses qué jubilación quieres tener, cómo te ves en 20 años y qué tipo de vida quieres tener. Si no hacemos cosas diferentes hoy, los resultados no van a ser como te los imaginas en este momento. Por eso es importante tomar riendas y control de tus finanzas desde ahora. Ahora, vamos a hacer un plan de acción paso a paso. El primero de ellos es definir la meta. Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos, que es la metodología SMART.
Sin embargo, después surge otras dos letras que es Smarter, que quiere decir que están en constante revisión, que pueden ser iterativas, que las puedes ir ajustando, cambiando y que las vas revisando con el tiempo. Entonces, en este momento venimos ya de un trayecto que comenzamos con la gratitud, estuvimos trabajando nuestros hábitos, ya estás con tus creencias y ya ha llegado el momento de definir tus metas. Después de las metas vas a establecer tus prioridades. Entonces, de acuerdo a las metas, vamos a irnos ordenándolas de acuerdo a las que sean más importantes para ti o que sean esa piedra filosofal que te lleve a tener un efecto dominó y que de cierta forma puedas ir articulando las otras estrategias que vas a realizar. Y las estrategias te van a permitir lograr ese resultado. Te voy a dar un ejemplo. Una de las metas que yo tengo es darle educación a mis hijos profesional. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia en la cual ni mi mamá ni mi papá tuvieron la oportunidad de tener una carrera profesional y en mi generación tuvimos esa oportunidad. Teniendo esto, por supuesto que es la base que tengo en este momento y busco que mis hijos al menos tengan eso. ¿Qué es lo más caro de la educación? La carrera profesional. Sin embargo, cuando tengo en mente que mi hijo tiene 7 años ahorita, pues entonces tengo suficiente tiempo para ahorrar para cuando él llegue a la universidad que tenga los recursos necesarios. Oye, ¿es algo que se va a hacer fácil? No. Es algo que requiere tiempo y planeación, por supuesto. Pero si yo lo empiezo a hacer desde ahora, lo voy a ir logrando a la fecha en la cual él tenga sus edad suficiente para ir a la universidad. Entonces, esa es una meta. ¿Cuáles son las prioridades? Pues obviamente tener un presupuesto, asignar un monto mensual para ese propósito y comenzar a ahorrar. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, pues hay una forma a través de inmuebles, otra forma a través de acciones y otra forma a través de bonos. ¿Cuáles voy a utilizar? Pues aquellas con las cuales yo conecto. ¿Con qué he conectado toda la vida? Con los inmuebles. ¿Por qué? Viene desde mi abuela, mi mamá y yo lo aplico. Y también esto me da la posibilidad de tener el dinero de manera líquida a través de las rentas, porque esos inmuebles se rentan, pero por otro lado, el inmueble como tal va ganando valor y va teniendo la posibilidad que en algún momento eso también se pueda vender. ¿Por qué también los inmuebles? Porque no es algo que pueda yo vender rápidamente ni hacer líquido rápidamente. Y eso está enfocado a la disciplina. Porque si yo tuviera la posibilidad de retirar ese dinero y gastarlo en cualquier emergencia, sería muy difícil cumplir con esa meta. Te doy este ejemplo de lo que yo aplico con la intención de que tú puedas identificar qué es aquello que a ti te funciona, que a ti te conecta y que puedes aplicar de la mejor manera. Tenemos estrategias para aumentar los ingresos. Ciertamente te vas a dar cuenta que lo que ganas hoy no es suficiente para lograr ese gran sueño o ese gran propósito que tienes en mente. Sin embargo, hay estas opciones con las cuales tú puedes generar más ingresos y después empezar a conectar uno con otro para ir avanzando en tu objetivo. El primero es el trabajo extra. Este fue el primero que yo apliqué. Cuando me di cuenta que mi salario no me alcanzaba, empecé a dar servicios adicionales y ese fue un trabajo extra que me generó un ingreso adicional. La habilidad que fui desarrollando fue administrar mejor mis recursos, aprender sobre gestión de inmuebles y también aprender de finanzas para ver qué iba a hacer con ese trabajo extra, porque puede ser que ganes más, pero también gastas más y da lo mismo. Simplemente tienes menos tiempo, estás más cansada y como quiera no avanzas en tu plan ni en tu objetivo. Entonces, las habilidades que tú puedes tener tienen que ver con la administración, la gestión y aprender a invertir. Otro aspecto en donde tú puedes aumentar ingresos es creando un negocio. Puedes hacer un infoproducto, puedes aprender de marketing digital. En este momento es muy fácil crear recursos a través de medios digitales, porque el Internet nos facilita el llegar a este cliente, aportar ese servicio que puede darle un valor agregado a las personas. Entonces, está en nuestro control. También en las inversiones te vas a dar cuenta que hay riesgos y hay protagonismos o controles. En este momento, en un negocio, ¿de qué tienes control? De todo. Si es tuyo, tú decides, tomas estrategias, haces inversiones y demás.
En bonos o acciones, ¿tienes el control? Ninguno. ¿Por qué? Porque dependes del movimiento de la bolsa, dependes del movimiento económico, dependes del movimiento de la empresa, de diferentes factores. Entonces, tu seguridad está en manos de todos esos factores y eso determina si tú ganas o pierdes. En el negocio, ¿qué es lo que pasa? Todo depende de ti. Si tú tienes una buena estrategia, si tú tienes una disciplina, si tú tienes enfoque al servicio, seguramente vas a lograr el resultado. Entonces, eso es fundamental, el tener esta escala de riesgos, esta escala de controles, y en función de eso puedes ir armando tu estrategia financiera. Estos son tres ejemplos donde tú puedes aumentar tus ingresos para ir alimentando tu plan. Sin embargo, puede haber más, pero estos tres son los más comunes. ¿Qué podemos hacer para controlar los gastos? Controlar los gastos es fundamental y es clave, porque imagínate una vasija. Si tienes una vasija de la contención, cuando se llena de agua dices, bueno, ya la llené, pero ¿qué pasa si tiene fugas? Toda esa agua que tú puedas acumular, haciendo la analogía a las finanzas, son los recursos, se te van a fugar por todos lados. Entonces, es importante tener un presupuesto, planificar los gastos mensuales y poner eh, fechas límites, ¿no? ¿Cuándo voy a gastar qué? ¿Cuántos ingresos voy a tener? ¿Cómo me voy a organizar? Por otro lado, el control de gastos registra cada uno de los gastos que tú vas haciendo. Y yo sé que esto a veces no es fácil, es medio engorroso, sin embargo, vale la pena hacerlo porque al final del mes puedes obtener un reporte. Ahora, ¿cómo puedes hacer el control de los gastos y el registro de una manera que no sea tan engorrosa? Una opción es la tradicional, el guardar todos tus tickets. De hecho, por aquí yo tengo los míos, tickets, y en la noche los voy apuntando en un Excel y ya con eso voy haciendo mi presupuesto. Pero hay otro. Y este que te quiero mostrar es una aplicación. A ver si la logras ver. Se llama Spendi. Entonces, en esta aplicación yo puedo ir registrando mis gastos y voy viendo ahí en qué gasto, cómo lo gasto, qué va pasando y demás. Bueno, ahí te comparto la liga y las pantallas. Es muy sencillo porque tú lo puedes tener en tu celular y una vez que se genera un gasto lo vas registrando. Ahí está el signito de más y cuando le doy el signo de más voy clasificando si es alimento, si es de educación, si es de transporte, si es algún regalo, si es algo de salud, todo lo que tú inviertas, incluso en tu negocio, lo vas poniendo ahí. ¿Cuál es la ventaja? Que al final del mes te genera un gráfico y tú puedes ver cuál es la distribución de tus gastos. En mi caso, pues el gasto que tengo de alimentación es muy alto porque vivo con hombres y los hombres comen muchísimo y bueno, pues ahí se va la mayor cantidad de recursos. Pero otro gasto importante tiene que ver con la educación y la formación. Entonces son mis dos gastos principales y eso yo ya lo tengo presente. Y tengo que ser muy creativa para ver de qué manera voy haciendo más eficiente ese recurso. En ocasiones está la tentación de ir a comer a restaurantes los fines de semana. Sin embargo, cuando ves las notas y los tickets, es muy caro en algunos casos, pero puede ser creativo y esa es una invitación. ¿De qué manera puedo bajarle los gastos a los restaurantes? Pues yendo a picnic. Se mantiene el objetivo que es la unión familiar, se mantiene la convivencia, vamos a lugares diferentes que no es casa y tenemos contacto con la naturaleza. Y por supuesto que el gasto de la comida de un restaurante a un picnic se va a la mitad o a menos. Entonces, la intención de que tú documentes todo es que te permite ser creativo y generar estrategias para bajarle los gastos en aquello que ya sabes que tienes. Este es un ejemplo que yo te comparto por si es de utilidad y es para ilustrar que tú puedes tener este control. Y por otro lado, es el generar el ahorro automático. ¿Cómo se genera el ahorro automático? Te lo mencionaba hace un momento. Hay tarjetas, hay aplicaciones que ya por default, en donde te llega tu dinero, tú puedes tener cajitas. Estas cajitas te dan rendimientos en algunas veces mayores a la inflación o abajo de la inflación, dependiendo del país en el que vivas, pero tú puedes elegir la que quieras. Lo importante es que vayas haciendo esa disciplina de tener un poco de dinero, aunque sea al finalizar el mes, y no que termines en ceros o incluso con deudas. Fíjate, las tarjetas de crédito son muy fáciles de tener, pero también es fácil de usar.
Y si no las usas de manera responsable, más del 40% de interés te lo van cobrando por esa compra que hiciste no planeada, por ese impulso y por la facilidad de usar la tarjeta. Entonces, ahí estás generando una deuda energética y una deuda económica, porque si tú no pagas esa tarjeta de crédito, te van cobrando el interés y entonces se va haciendo una bola de nieve negativa, porque en algún momento va a ser muy pesado pagarlo. Y le estás regalando tu trabajo, tu tiempo, tu dinero al banco. Entonces, a veces en la vida, por una mala planeación, por no controlar estos tres aspectos, estamos en el lado negativo de los intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que nos cobran por los servicios financieros que estamos utilizando. La invitación es que apliques estos hábitos y que tengas estos tres puntos muy presentes en tu planeación mensual y que estés del lado positivo de los intereses. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que tú pagues interés al banco, el banco te pague interés a ti, las acciones te paguen intereses a ti, las aplicaciones tipo Nu te paguen a ti. Entonces, esa es la invitación, que vayamos avanzando en nuestra libertad financiera. Las imágenes de los árboles me encantan porque te he compartido el concepto del huerto de la abundancia y lo ilustra muy bien. Hace un momento te hablaba yo de las creencias. Las creencias son las raíces, es lo que no se ve y es lo más importante para ver qué tipo de fruto es el que vamos a tener en nuestro árbol. El tronco representa toda esa fortaleza, ese propósito, eso que tú eres, eso que tú tienes y que viniste a aportar al mundo. Y cada una de las ramas puede ser las distintas fuentes de ingreso que tú puedas tener. Cada una de ellas te va a generar ciertos ingresos. Y esos ingresos tienes la opción y la posibilidad de volverlos a invertir. Por eso llamo huerto de la abundancia, porque la intención no es que te comas los frutos, sino que esos frutos tienen semillas y esas semillas las vuelvas a sembrar. Entonces, haciendo esto, comienzas a tener un equipo y ese equipo se llama tu dinero. Tú ya trabajaste mucho tiempo por él. Ya le dedicaste horas, ya le quitaste tiempo a tu familia, ya estuviste totalmente enfocada a generar. La intención y la invitación que te quiero hacer es que ahora tu dinero genere recursos para ti. Y eso lo comenzamos a hacer con el ahorro, que es el primer paso. Es difícil, por supuesto. Sin embargo, hay que dar ese paso de disciplinarnos. Te va a dar la sensación del abdomen de cucharita vacía. Aprieta el abdomen y di, yo puedo. Incluso si tú quieres comprar algo, date un tiempo, una semana de no comprarlo y después regresar. Si no lo necesitabas, no vas a ir a la tienda a comprarlo, pero si era fundamental y era clave, irás a comprarlo. Entonces, es una manera de autorregularte para tener un ahorro y no gastar de más. Por otro lado, ir eligiendo el activo en el cual vas a empezar a invertir. Puedes investigar en aquel que sea de tu interés, que conecte contigo, que vaya con tu historia, tú lo decidirás, pero sí es muy importante empezar a invertir. La propiedad es en bienes raíces. Es caro empezar a invertir en bienes raíces dependiendo de tu país, pero la verdad es que es uno de los activos que yo creo que son muy bondadosos. Y algunas de ustedes se dedican a este sector, entonces estarán de acuerdo conmigo que la tierra va ganando valor, también la propiedad va ganando valor, depende qué lugar tenga ese inmueble, la prospección de crecimiento que tenga la zona en la que se encuentra y, por otro lado, los servicios que tengas que pagar de ella, el mantenimiento y para qué lo vas a utilizar. Existen tipos de rentas de corto plazo, de largo plazo y hay licencias o hay permisos que van ligadas al inmueble para que tú lo puedas rentar y de ahí obtener un ingreso pasivo. También está la bolsa de valores que te mencionaba que hay muchos factores que no están en tu control. Sin embargo, haciendo un análisis de las tendencias en los gráficos te puedes dar cuenta que hay activos que recurrentemente con el tiempo van ganando valor. ¿Puedes duplicar tu capital? Sí, pero también puedes perderlo todo. Entonces, es un deporte de alto rendimiento en el cual tenemos que tener claridad y visibilidad de cuáles son los riesgos que estamos corriendo en cada una de las inversiones relacionadas con la bolsa que vamos haciendo. Ahora, puedes ir construyendo un colchón financiero y algo clave fundamental antes de invertir es un fondo de emergencia. ¿Y de qué se trata esto? Que tengas un fondo que te permita cubrir de 3 a 6 meses
tus gastos si es que no estuvieras trabajando. Esto te da la calma a que si hay alguna situación de emergencia o pierdes algún proyecto o no tienes los ingresos esperados, tú no tengas algún impacto en tu estilo de vida. Entonces, que tú puedas seguir eh, con los mismos gastos, con los mismos servicios que tienes hoy a través de ese fondo de la seguridad. Y fíjate, la pandemia fue un momento en donde nos puso a prueba y muchas personas no tenían ese fondo de seguridad, perdieron su trabajo y se la vieron bastante complicada. Entonces, sí es importante que el ahorro, lo primero, si no tienes un fondo de seguridad, destinarlo a este rubro. Tener este fondo de seguridad nos ayuda a tener más tranquilidad. El segundo es tener el ahorro a largo plazo. Y eso ya es pensar esta otra meta que platicamos, cómo te ves en 20 años y cuál es la educación que requieres, que en mi caso, uno de mis hijos, o metas importantes que tengan que ver con tu vida familiar. Y las inversiones, utilizar parte de tus ahorros, no todos, a generar ingresos pasivos a través de los diferentes medios que hemos platicado. Así que las claves para lograr tu meta es tener el conocimiento, informarte sobre las mejores herramientas y también tener disciplina. Ahora, ¿qué herramientas tenemos el día de hoy y que podemos utilizar a nuestro favor? Pues fíjate, hemos hablado de ChatGPT y te compartí en las sesiones anteriores algunas formas de poder preguntar. En este chat GPT, tú tienes la posibilidad de preguntar ideas para plantear tus metas, para hacer tu planeación, para definir tus objetivos. Entonces, si en este momento no tienes idea cómo definir tus objetivos financieros, puedes preguntarle. Es muy importante el prompt. El prompt es el texto que tú le pones en este cuadrito y tienes que ponerle quién es. Pues le vamos a poner, eres un especialista en finanzas personales. Genera objetivos, vamos a ser más específicos. Genera 3 objetivos financieros que permitan a una persona avanzar en la libertad financiera. Utiliza la metodología SMART, la metodología SMARTER para plantear cada uno de ellos. Y ahí me va a decir que se debe incluir en la metodología SMARTER, que ahí te mencionaba. Eso específico, es medible, es relevante, es alcanzable, tienes una línea del tiempo para poderlo lograr, lo puedes evaluar constantemente y también lo puedes reajustar. Nosotros hablamos en la presentación de crear un fondo de emergencia, entonces aquí ya te da como primer objetivo eso, crear un fondo de emergencia. Y ahí te da algo específico que es ahorrar el equivalente a 6 meses. Es medible, ahí ya te da una cantidad. ¿Es alcanzable? Por supuesto que sí. ¿Es relevante? Sí, porque eso te va a dar tranquilidad y te va a dar el plazo, ¿no? En cuánto tiempo lo voy a ir logrando y luego lo puedo ir reajustando. Por otro lado, nos da otro objetivo que tiene que ver con la inversión regular en activos generadores de ingresos, que ahí igualmente lo primero que hay que hacer es investigar lo doble y creer la mitad para saber cuál es el activo que conecta con tu historia, con tus objetivos y que te va a permitir lograr el resultado. Y el tercero, pues eliminar deudas de alto interés. Si te fijas, esto está totalmente ligado a lo que acabamos de ver en la presentación y te lo comparto para que lo puedas ahí revisar. Ahora, hay otro software que te voy a mostrar el día de hoy que se llama Mónica. Mónica es una herramienta que incluye varios chats. Si te fijas, aquí a la izquierda tenemos el chat GPT 4.0, tenemos Cloud 3.5, tenemos otros dos GTPs y aquí está Mónica. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite cargar archivos, nos permite crear arte, nos permite buscar en inteligencia artificial, chatear con PDFs, tiene muchas herramientas. Aquí igualmente es el espacio para crear el prompt.
Lo que tú puedes hacer es copiar para empezar a utilizar la herramienta el mismo prompt que pusimos acá, para que puedas comparar las respuestas que te dan las distintas herramientas. Entonces le damos copiar, nos vamos a la otra herramienta y le damos pegar y vamos a ver qué respuesta nos da. Igualmente, nos habla de ahorrar a un fondo de emergencia, pagar deudas y también nos hace un desglose y también invertir en educación financiera. Si te fijas, no son exactamente las mismas respuestas, pero sí tienen que ver, está relacionada una con otra. Entonces, teniendo esto presente, lo que yo te invito es a que vayas probando estas herramientas. ¿Qué puedes hacer después? ¿Te acuerdas que yo te hablaba de una herramienta que se llama Spendi, en donde tú vas a registrar tus gastos? Estos gastos que has estado registrando y que te va generando gráficos, esos gráficos después tú los vas a poder cargar y los vas a poder poner en este software y después podrás hacer otro tipo de análisis. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? A que tú comiences a conocer estas herramientas, que las empieces a aplicar, que las empieces a practicar y en la sesión de preguntas y respuestas podemos ir viendo qué resultados te dio. La inteligencia artificial no tiene todas las respuestas, pero sí es un buen apoyo para partir de ahí a construir tus metas, objetivos y hacer tu plan financiero. Recuerda, estamos en una etapa en donde vamos paso a pasito y tú vas a poder crear tu nueva identidad. Usando estas herramientas, puedes tener un insumo muy valioso para empezar a construir esa versión. Así que hasta acá lo que vamos a ver en este momento y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención y que tengas un extraordinario día. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.